Hola, filadictos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo más informal, más improvisado, o sea, no he ido ni a la peluquería ni nada. O sea, esto es una fiesta. Y es que estaba yo tan tranquilo viendo la última parte de la entrevista que SM Dani le ha hecho a Crespo de Quantum Fracture, cuando resulta que va y mencionan al canal Adictos a la Filosofía no una, sino dos veces. La primera es una mención que Crespo hace a un vídeo mío y la segunda es que Dani en su Instagram, cuando anunció que haría esta entrevista con Crespo, pidió que la gente le pusiera preguntas en el post. Y yo le puse una pregunta y pues Dani se la plantea a Crespo. Y a eso vengo hoy aquí, a reaccionar a eso, ¿no? Pues para generar un poquito de tráfico tanto para la entrevista y, hombre, pues para el canal también, por supuesto. Que eso al final es lo que a YouTube le gusta. Y así alimentamos la conversación. Tú no lo mencionas tanto, pero en otros canales de ciencia sí que se menciona a Dawkins, que a mí me ha defraudado porque he ido a escuchar sus debates, sabe muchísimo, sabe argumentar muy bien, pero acaba cayendo en el mismo dogmatismo que le ha criticado a la religión. O sea, no siempre, pero hay veces que eh, está afirmando planteamientos filosóficos que realmente no son científicos, ¿no? Y al final eso te hace caer una arrogancia que bloquea de nuevo el avance de cualquier diálogo. El debate como tal. Sí. Sí, a ver, Dawkins, por lo general, las cosas que le he escuchado están bien, aunque es cierto que en algunos momentos se pasa bastante. Recuerdo un vídeo de Filoadictos que me gustó mucho, en el que hablaba de cómo el tío se metió en las vidas de Tomás de Aquino sin entenderlas bien, ¿no? Y desde la filosofía, pues creo que hay mucho intrusismo. Bueno, os podéis imaginar, cuando yo he escuchado esto esta mañana se me ha quedado la piel de gallina. O sea, me esperaba que saliera la filosofía, porque están hablando un cura y un físico. O sea, no puede no salir la filosofía en esa conversación, pero no me esperaba que saliera al canal. Crespo se está refiriendo al vídeo que hice explicando cómo Dawkins falló completamente su supuesta refutación a las 5 vías en el espejismo de Dios, ¿no? Si alguien no lo ha visto y lo quiere ver, pues os lo dejo por aquí. No sé ahora mismo dónde va a salir. Y la verdad es que aprecio mucho Bueno, yo sí lo vi, ese vídeo, y efectivamente entiendo a lo que se refiere, pero sea como sea, ese es un pequeño detalle. Es decir, la gente intenta siempre buscar aquel momento en el que el científico, en este caso Dawkins, mete la pata en un argumento nimio de un ejemplo concreto de una filosofía, en este caso de Tomás de Aquino. Pero claro, hacen bombo de eso todos los canales que intentan fomentar las ideas religiosas o intentan transferir una idea de que existe un razonamiento lógico para llegar a las religiones o a las creencias. Esto solo se centran en estos momentos en los que se falla en algún momento determinado con un filósofo determinado y falla un científico determinado. Y no se meten en el resto de los argumentos porque no pueden. Entonces se extrae siempre el hecho, mira, ese científico falló allí. Y lo vuelven a repetir, y lo vuelven a repetir, y lo vuelven a repetir hasta ser cansino. Y vale, seguid repitiendo que hubo un fallo y que es ese. O varios, porque sí, Dawkins pudo haberse equivocado en varias cosas respecto a la lógica que plantea. Pero repetid esa idea constante y no llegaréis a ningún lado. O sea, no llegaréis a demostrar que existe una carga lógica que lleva indudablemente a Dios, en el caso en el que nos encontramos, ¿vale? Yo no puedo añadir nada más, simplemente que uno se cansa, que sí que efectivamente, como Dawkins repita esto varias veces, no estará haciéndose ningún favor, ni a él ni a los demás, que tenemos un resultado conclusivo idéntico, pero a través de otros argumentos más sostenibles y más fundamentados. Pero eso, cambiad de tema porque si no, pues se va a hacer aburrido todo esto. Lo que Crespo ha dicho aquí y lo que continúa diciendo después, porque continúa diciendo que en las carreras de ciencia no se da nada de filosofía y no se da nada de filosofía de la ciencia, que es una pena que habría que darla, ¿no? Igual que en filosofía habría que dar más materias de ciencia y física cuántica y lo que sea. Yo creo que eso habría que aprenderlo, ¿no? Bueno, no sé. En las carreras de ciencia, hablar sobre filosofía de la ciencia, sí. En las carreras filosóficas, hablar sobre cosas concretas de la ciencia, pues si se necesita eso,
es como algo negativo para la filosofía, ¿no? La filosofía no necesitaría de hablar de las teorías últimas no refutadas de la física cuántica, por ejemplo, o bueno, de la teoría de cuerdas o lo que fuere. No veo yo la necesidad de que suceda esto, porque si no, cabría pensar que la filosofía va detrás de la ciencia, ¿no? Y lo que venden los filósofos es que la filosofía viene delante de la ciencia. Entonces, lo lógico sería que en ciencia se hablara de cómo se llegó a la ciencia, por ejemplo, que esto es filosofía de la ciencia, y que la filosofía no se toque en teoremas, ni teorías, ni evolución biológica, ni nada, porque ella misma tiene que ser autosuficiente y tiene que ir delante de la ciencia. De no ser así, lo que está demostrando, a mi modo de ver, es que la filosofía está detrás de la ciencia, y estando detrás de la ciencia, pues luego lo que va a decir este youtuber, pues flaquea. A mí me viene bien, o sea, lo veo bien que en filosofía hablen de evolución biológica, pero no sé, me parece extraño y me parece un mal marketing de la fuerza que tiene el pensamiento filosófico, ¿no? A día de hoy. Porque un pensamiento, ¿no? Sobre ética, sobre moral, pues no debería estar dependiente de los últimos avances tecnológicos y científicos, ¿no? Debería conocerse esos avances tecnológicos para que un filósofo pues, pueda determinar cuestiones bioéticas. Pero es que si en la carrera de filosofía se habla de siempre los últimos hallazgos y las últimas aplicaciones tecnológicas de la ciencia, entonces la carrera de filosofía va a durar la vida de la persona. No sé si me explico. Y que, efectivamente, sí, un filósofo con el tiempo tiene que estar embebido de la tecnología científica, de la tecnología y de la aplicación científica, pero eso en la carrera es inviable. Creo, ¿eh? Ya me diréis. Aprecio mucho lo que ha dicho, porque la verdad es que yo creo que Dawkins y todos estos adalides, los caballeros, los jinetes del nuevo ateísmo, yo creo que han hecho mucho daño a la filosofía. A mí, no sé, me parece extraño eso de esas palabras de nuevo ateísmo, antiguo ateísmo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el antiguo era otra cosa y que ahora la moda es distinta y que las razones son distintas para ser ateo o las conclusiones que pueda tener un ateo ahora están basadas en otras cosas que no son las antiguas? Es como poner una etiqueta de moda a lo que es el ateísmo. El ateísmo no es una moda. No, ni lo fue nunca. Es una conclusión una vez que tienes determinados conocimientos suficientes como para observar que lo que hace un creyente es poner una realidad en su cabeza y luego coger lo que es la realidad en sí e intentarla, ajustarla a la semejanza de su idea inicial. Que eso es acientífico, alógico, incoherente, es una patraña para mí. Bueno, se ve, ¿no?, que es una patraña. No puedes poner las hipótesis que puedas obtener, que puedas crear, tienen que estar basadas ya en algo, en cosas realistas, en cosas que puedan ser confirmadas o refutadas. En caso de la ciencia es refutación lo que funciona. Al final de todo el proceso científico, como es constante y tal, pues lo que se hace es refutar ideas, ¿no? Refutar hipótesis y refutar incluso teorías. Se pueden refutar, pueden aparecer otras teorías que al estar más, al concordar más con la realidad observable después de observaciones nuevas, pues se ve que la teoría anterior fallaba en eso y entonces se está refutando la teoría anterior. Aunque era funcional antes, ahora ya no lo es cuando lo aplicamos a otros ámbitos, por ejemplo. Pero lo que hace un creyente es decir su historia. Yo, pues, unicornios con 2 cuernos. O sea, no, dicornios. Yo creo en dicornios que crearon tortugas y que en cada tortuga había un universo. Apareció un universo del caparazón. Bueno, se crean su historia, porque es su historia. Y bueno, o es su propia historia, es una historia heredada que le han infundado una serie de señores, porque eran señores, no, seguramente señoras no eran. Y ya está, aquí está el pastel. Ahora tienes que no. Resulta que se les ocurrió decir que esto es indemostrable, pero aún así hay filósofos actuales, bueno, y antiguos también,
que intentan demostrarlo. Intentan demostrar que están demostrando que lo indemostrable es demostrable. Y que además es algo indemostrable, que es una idea inicial, que es un invento que no está basado en nada. Así, no vas a conocer la realidad nunca. Sigamos. Han hecho mucho daño a la filosofía porque muchos de ellos han tenido una actitud muy prepotente hacia la filosofía en general, y luego no solo ellos, sino también algunos grandes divulgadores como Neil deGrasse Tyson. En todo caso, yo observo prepotencia respecto a la religión, no tanto respecto a la filosofía. El problema está en que si la filosofía empieza a querer, o en algún momento quiso, inmiscuirse en la posibilidad de demostrar la religión, en la posibilidad de demostrar ideas de creencias, entonces, claro, entonces viene la ciencia y le dice lo que hay. El problema es ese. No es una prepotencia respecto a la filosofía en sí. Y si lo es en el momento en que la filosofía toca puntos que se ve que no. Ese es el asunto. Y puede existir prepotencia, y yo la observé también en muchos vídeos de algunos científicos, pero hay que tener en cuenta que provenimos, la ciencia y los científicos, bueno, la ciencia proviene tiene una historia detrás tan inmensa y tan cansina respecto a estos asuntos, que no es que sea excusable la prepotencia de ahora, pero se entiende. O sea, es lógico que muchos queden desquiciados ya y que las traten a esas ideas como basura. Porque este tema ya está solventado, o debería estarlo. Es como el terraplanismo. O sea, no podemos volver a esto. Entonces, si están volviendo otra vez, pues lógicamente los científicos pues dirán, pues no. Por ejemplo, básicamente, cuando dicen, no, es que los científicos también, la gran mayoría fueron creyentes, y pues no lo fueron, y menos en los dioses que tú crees que creyeron, si dejaron metáforas divertidas en sus diarios o en lo que fuere, que no llegan a más que a un juego filosófico, pero no una declaración de fe. Y en otros casos eran creyentes, pues porque no había otra que ser creyente. Porque no, a lo mejor en el siglo XVIII no te cortaban el cuello si no lo fueras, o si declarabas que eres un científico no creyente, pero seguramente no publicabas ni un solo libro. No te dejaban. Seguramente ni siquiera te dejaban entrar en las instituciones. O sea, pues esto cansa. Y como cansa, quiero decir, los prejuicios que se tienen respecto a lo que pasaba antes, o si un científico es creyente o no, o tal, cansa. Y entonces, pues hay algunos científicos que pues, se les escapa ciertos conversaciones o ciertas frases que no concuerdan con una persona coherente, ¿no? Que no es excusable. No es excusable. ¿Es entendible? Sí. No es lo mismo, entender que pase eso que excusarlo. Yo no lo excuso. Yo digo, como va a decir el youtuber a Dawkins puede estar haciendo daño a la ciencia, pero de un modo distinto a que opina él, No solo la filosofía. Porque si tú empiezas a propagar un mensaje tan agresivo como el suyo, de que la ciencia refuta a la religión, de que son absolutamente incompatibles, de que no hay manera de reconciliarlas racionalmente ni nada, pues lo que vas a conseguir es alienar a mucha gente religiosa, gran parte de la población, especialmente en América, ¿no? En Estados Unidos. De manera que en vez de solucionar el problema que muchos creyentes fundamentalistas tienen con la ciencia, lo que estás haciendo es reforzarles en pensar que efectivamente hay ese problema. Entre religión y ciencia, ¿qué van a escoger? Si tú les pones esa elección, si tú les das esa elección, ¿qué van a escoger? Pues habrá mucha gente que si tú no les hubieras puesto esa elección, no escogerían, pero que si les fuerzas a hacerlo, van a optar por religión solamente, por su fe fundamentalista, ¿no? En cambio, imaginaos cómo podrían haber sido las cosas si Dawkins y toda esta gente, en vez de estar con ese discurso tan agresivo de guerra civilismo casi entre ciencia y religión, pues hubieran hecho un discurso mucho más conciliador. Imaginaos si hubieran dicho, oíd, vosotros fundamentalistas pensáis que hay una incompatibilidad entre vuestra fe y la teoría de la evolución.
Pero eso no es verdad, fijaos, no hay ninguna incompatibilidad. Bueno, sí, es verdad total y absoluta que hay una incompatibilidad entre religión y evolución biológica, pero es evidente que la hay. Y si dices que no la hay, es que no has entendido nada de evolución biológica, pero absolutamente nada de evolución biológica. Y una consecuencia de esto es que la Iglesia Católica, por ejemplo, está admitiendo que la evolución biológica sucede y unos 20 años después, con ciclos de 20 o 30 años, vuelve a decir que sí, pero. O sea, que no la acepta. Luego la vuelve a aceptar, luego no la acepta. Luego la vuelve a aceptar para ir aflojando, luego no la acepta. Y eso va pasando, ¿eh? O sea, creo que en el 96 fue cuando Juan Pablo II creo que dijo que sí, que efectivamente, que sí, que aceptan los... Que ahora sí, ahora aceptamos la evolución biológica. Sí, ¿por qué no? A ver qué pasa. O sea, 1996. La teoría simple de la evolución biológica, simple porque se ha completado muchísimo, aunque no se ha refutado la inicial, la de Darwin, fue publicada en 1866. 1866, el origen de las especies. Y estamos hablando que en 1996, Juan Pablo II dijo que ahora sí. Es inconcebible. Es una prueba y una consecuencia de que la evolución biológica enfrenta a la fe cristiana. Ya no digamos otras fes. O sea, ya no digamos otras fes. ¿Por qué? Pues porque obviamente está tirando por tierra un montón de fundamentos por los cuales se vende la religión cristiana. Y al margen de eso dices que la culpa de que no se enseñe evolución biológica en Estados Unidos, en muchos institutos y en algunas universidades, es por los ateos. Manda carajo. Si se puede decir en YouTube, pero voy a repetir. Hay que tenerlos, para decir esto. O sea, otra vez la culpa es de los ateos. O sea, un problema que os generáis vosotros, obviamente. Pero porque es obvio, es evidente. O sea, yo no sé qué filosofía me puedes a mí inventar, a mí y a otros ateos, para intentar pues vendernos la idea de que no somos nosotros. Somos nosotros porque tenemos la responsabilidad, ojo, la ciencia, dices tú, tiene la responsabilidad de hacer ver a los creyentes que religión y ciencia son compatibles, cuando no lo es. O sea, ¿pero de qué vais? ¿Estáis mal de la cabeza o qué? Imaginaos, porque ya veo que tú no, pero tú imagínate que la religión y la ciencia, porque te digo que imagínate porque no te lo puedo mostrar, excepto si tú ves todos los vídeos que he hecho de evolución biológica. Pero entonces te lo digo así, claramente. Imagínate que la religión y la ciencia son incompatibles. Son incompatibles por los libros que están escritos y los otros libros que están escritos y los artículos, ¿vale? Pues partiendo de la idea de que eso es así, ¿cómo podemos ser los científicos los responsables de, ojo, convencer a los creyentes de una falsedad? Sois alucinantes al darle la vuelta a la tortilla. Tenéis una capacidad de darle la vuelta a todas las cosas que es acojonante y, como siempre, peligrosísimo. Creo que está claro a lo largo de la historia el peligro que entraña poder culpar al verdugo de la víctima inocente a la que le cortan la cabeza. Pero no, ¿seréis capaces? No sé cuándo, en un futuro lejano, van a llegar a decir, si no es este youtuber será otro, que Galileo pudo haber sido responsable, él, de su muerte, y que debió pues callarse la boquita y decir pues que no, que la Tierra era el centro del universo y lo dejamos así porque si no tengo que hacerme responsable de la humanidad y de que no haya nadie que pueda estar en peligro y en primer lugar yo. Entonces, o sea, por favor, no tienes filosofía ni pensamiento crítico ni lógica para poderme vender a mí la idea de que el problema de Estados Unidos con la evolución biológica es culpa de los científicos y ateos, científicos ateos. O sea, que para mí debería ser dos adjetivos que van unidos siempre. Pero bueno, no sé, vamos así. Pues la evolución biológica no se imparte en esos colegios pues porque hay una presión política, ideológica y económica para conseguir que la población siga
aborregada y controlada mentalmente con una excusa muy fácil, que es esa excusa de la explicación de todo el universo y de toda su vida y de toda su moral y de toda su ética no, porque no es moral religiosa, y no sé, ¿qué más decirte? El Dawkins que use argumentos erróneos para atacar las ideas religiosas, pues mal, vale, pero eso ya lo sabemos, no es nada nuevo. Y sí lo ha hecho. En varias ocasiones puede ser. Repetidamente, el mismo punto, pues puede ser, no lo sé. Distintos puntos también puede ser, quiero decir, pudo haberse equivocado o incluso a conciencia decir simplicidades y reducir cosas al absurdo y entonces sin haber dicho nada coherente ni lógico. ¿De lo otro hablas? No, de lo otro no hablamos. O sea, de esos puntitos así, porque al final son determinados puntos, pues sí, vamos a darle bombo a esto. Pero no hablemos de todos los argumentos que ha puesto sobre la mesa, que son coherentes y que destruyen toda tu idea. Y esos argumentos, pues ahora, al margen de todos esos problemas pequeñitos que tú hablas, por ejemplo, de cómo se mete con Tomás de Aquino, pues dices que toda la argumentación ahí que sí que es válida, pues la responsabilidad, eso provocó que, y está incentivando y está manteniendo el hecho de que en Estados Unidos no se imparta evolución. Oye, no somos nosotros, pero ¿de qué estás hablando? Tenemos nosotros la responsabilidad, que somos Iron Man, somos Thor, que tenemos que mantener la prebenda de los religiosos para que puedan infiltrarse en conocer la realidad. No, en todo caso, algunos científicos divulgadores, puede ser. La divulgación de la ciencia, va bien, pero lo que estás planteando es que reconozcamos una falsedad, que es la que la religión y la ciencia son compatibles. Las religiones, todas, son compatibles con la ciencia. Las religiones no son compatibles ni con ellas mismas. Las religiones no son compatibles ni con ellas mismas. ¿Cómo van a ser compatibles con la ciencia? Bueno, pues estás vendiendo la idea de que nosotros, los científicos ateos, repito, tenemos que atraer a los pobres religiosos estos, bueno, vosotros, supongo que tú eres religioso, tenemos que atraerlos y vendiéndoles una falsedad para que puedan abrirse a poder oír algo sobre evolución biológica en un instituto. Vuelvo a repetir, manda carajo de argumento y de finalidad y de, no sé, de venta. Es la prebenda religiosa, una de las prebendas religiosas más mezquinas que he oído en mucho tiempo. Pero la mezquindad y la religión están juntas en todo. Y puedo demostrarlo, no en este vídeo. Y por lo tanto no me extraña nada que hayas llegado a decir esto. Pero continúo, porque esto es muy entretenido. Se pueden compatibilizar pues de esta manera o de esta otra manera, ¿no? No se puede. No se puede. O sea, si no puedes, ¿cómo vas a inventarte esa compatibilidad? De esta manera, o sea, tienen que inventarse los científicos una manera además tienen que meterse en la idea de, bueno, ¿cómo podemos, si reducimos la religión a dos cositas, a lo mejor, vamos a ver si esas dos cositas solo, olvidándose de todos los libros, o sea, del primero y segundo testamento, olvidándose de todas las filosofías, de Santo Tomás de Aquino también, y de todos los otros filósofos que se metieron en esta historia, e incluso de Descartes, bueno, cojamos esos dos puntitos, esos dos, y veamos si es compatible con la ciencia. Y tienen que invertir tiempo y esfuerzo en una labor que no les compete para nada. Ni les compete, ni son responsables de eso, y los problemas de divulgar ciencia en Estados Unidos de momento, pero en breve en todos lados, y sobre todo de lo que hablas, evolución biológica, estamos de acuerdo que son problemas y poneos a resolverlo vosotros entonces. Poneos a deducir que no son compatibles y que nada, que en los institutos hay que dar evolución biológica y santas pascuas. Y dejarse de chorradas de una puta vez. Dejarse de tonterías filosóficas intentando demostrar lo indemostrable y de culpar al inocente sobre asuntos que sí, que son de calado internacional, humanístico y civilizatorio. ¿Y por qué estoy así? Porque es sumamente importante todo esto. Es alucinante que se oigan estas cosas. Por ejemplo, está diciendo este filósofo, este otro, etc. Pues eso habría ayudado a suavizar la actitud de trinchera y habría hecho mucho más fácil que esa gente se acercara a la ciencia y pudiera disfrutar de todo lo que la ciencia tiene. No, que resulta que el que expone la realidad con un método que es el único método que produce
efectos que confirman que son reales esas hipótesis con la tecnología. Entonces, estos que están trabajando con la realidad tienen que retractarse. Es alucinante que, como lo sabes bien, los demás, un montón de personas, van a creer en tu idea, van a apoyarte en esa idea. Ofrecer, en lugar de ver a la ciencia como una amenaza. Porque hablas de guerra, o sea, que hablas de que está trabajando con la realidad y que, gracias a que trabaja con la realidad, con el método científico, produce resultados que se aplican con la tecnología y la tecnología se ve que funciona y al funcionar eso es una demostración de que se está haciendo correctamente el proceso del método científico. In situ, todo el mundo lo puede ver. Estos declaran la guerra, si me estás diciendo, trincheras, a los religiosos y los creyentes de cualquier cosa, que con sus creencias no van a producir nunca nada que confirme que sus ideas locas concuerdan en algo con la realidad. La tecnología, que es visible y que la usan religiosos y no religiosos, está demostrando día a día que toda la ciencia que viene detrás de esa tecnología está trabajando con hechos reales, con hipótesis que pueden ser, con teorías que eran hipótesis que pueden ser mejoradas, pueden mejorarse, porque un iPhone dentro de un agujero negro no va a funcionar, y entonces a lo mejor dentro de 2.000 millones de años, una civilización consigue un iPhone que funcione dentro de un agujero negro. ¿Qué sé yo? No sé si me explico. Y la religión, que no produce absolutamente nada que pueda demostrar que está cerca de alguna realidad, esa es una víctima de la guerra que declara la ciencia contra la religión, y ese es el motivo por el cual no se da clase de evolución biológica en los institutos de Estados Unidos, y por eso los científicos somos responsables de ello. Vete a tomar por el... Porque es alucinante. Es alucinante que se oigan estas palabras. Y más de un filósofo. A todas sus creencias más básicas y a su modo de vida. ¿Se entiende lo que quiero decir? El nuevo ateísmo se llenó la boca diciendo lo mucho que amaba a la ciencia, pero en realidad su odio a la religión era mucho más poderoso que su amor a la ciencia. Porque si realmente hubieran amado... Si nos estás culpando de declarar la guerra, cuando lo único que estamos es funcionando con el método científico que produce tecnología, que es una demostración de que estamos trabajando con la realidad y que estamos testando las hipótesis de modo que las teorías son fundamentadas y tienen sentido, si nos estás diciendo que nosotros estamos declarando la guerra, que somos los responsables de que la gente no se acerque a la ciencia, etcétera, 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 cuando la responsabilidad recae en vosotros, ¿qué vamos a aplaudiros? Estar enamorados de vosotros, quereros, obviamente vais a generar un ambiente de odio. Porque llega un momento en que ya es odioso todo esto. Llega un momento en que hay tanto argumento de nuestra parte y tantos oídos sordos de la vuestra y tanta incoherencia en vuestras creaciones mentales y tanto control mental de toda la población, pasando por estatus de poder muy altos, muy elevados, que son los que condicionan que no haya enseñanza de evolución biológica en los institutos estadounidenses, y hablo de este tema porque lo estás usando tú, pues esa infusión de odio que nos estáis produciendo es entendible. No es excusable que por ese odio histórico, porque esto lleva así cientos de años, hayan científicos que usen mal la coherencia, la lógica para contradecir vuestras ideas. Eso no es excusable. Pero que el odio lo estáis produciendo vosotros es evidente. Y el nuevo ateísmo es otra formulación de palabrería religiosa, como para incluso está intentando decirnos que había un antiguo ateísmo que ya fracasó y ahora creamos un nuevo ateísmo para intentar contraatacar de nuevo en esa guerra. ¿Pero de qué vais? A mí me exaspera. No me parece nada gracioso. Como podéis observar, no me hace gracia ninguna. Porque, aunque creáis que no, esto está relacionado con el terraplanismo. Y el terraplanismo está relacionado con el hecho de que la guerra la está originando otro. No la está originando el científico. El científico, porque lo vas a mencionar, el científico vas a decir que parece coherente, pausado, tranquilo, duda, admite dudas, bueno, pues todo eso de lo que hablas es, de lo que vas a hablar, porque no hablas aún, es como sí que describe cómo es el fundamento científico, cómo es la ciencia, ¿no? Y
y cómo debería ser un científico. Pero es que aunque no lo sea, el científico tiene que ir a publicar y en la publicación va a haber un referee y sus odios no van a estar reflejados en ese papel. Y ese es el papel, ese es el producto científico, ¿vale? En la publicación en una revista con revisión por pares. Entonces, da igual que el científico odie. El científico va a ser un humano que va a odiar una cosa o va a odiar otra, seguramente, porque hay muy pocos humanos que no odien cosas. Pero el odio no se transfiere a la productividad científica. Y si hay odio de un científico respecto a estos temas, es porque el odio proviene de otras fuentes. Él está tan tranquilo, entre comillas, porque está poco valorado, ha sufrido cosas indecibles para llegar a ser científico y mantenerse como científico, seguramente. O sea, el 90% de los científicos han vivido miseria, básicamente. Miseria no... A ver, no es miseria, ¿no? Pero son condiciones míseras para lo que la ciencia es, ¿vale? Y lo que debía ser. Y esa miseria de un científico describe, o sea, es la explicación, explica muy bien pues cómo va el mundo, no solo el científico. Y si está, después de haber visto, porque los científicos saben que dices tú que haya que poner filosofía en carreras de ciencia, los científicos saben cómo fue la historia científica. No nos vas a un filósofo, no nos va a poder convencer de que la religión no hizo lo imposible para callar la ciencia. Pero no es que lo hiciese, es que la religión no va a acabar de hacer lo imposible para callar la ciencia. Mientras usan iPhones, Androids o lo que nos llegue, Skype o lo que nos llegue. Sí, ellos usan tal cual. Y luego en el 2030 dirán de nuevo, va, la evolución... y luego en el 2060 la evolución, va, sí, me lo creo. Mira, vuelvo a repetir la frase, iros a tomar por él. Porque estamos cansados. Es normal. Ahora, usar el hecho de lo que describe la ciencia, la aceptación de la duda, la coherencia, ser modesto en las explicaciones científicas, discutirlo todo, discutirse a sí mismo en la propia publicación, poner los resultados con entrecomillados casi, eso no se puede usar para estar sonriendo mientras estás diciendo que los científicos están atrincherados y han declarado la guerra a la religión, porque eso es darle la vuelta totalmente a la tortilla de la historia de la ciencia y la religión. La ciencia y la religión, a lo largo de la historia, tuvieron una historia completamente distinta a la que intentas dar a entender a la gente. Y ya vuelvo a decir, no está acabando, no acaba, no hay conciliación de la religión. La religión está intentando decirnos que no somos nosotros reconciliadores. Tela marinera, o bueno, muchos religiosos están, y tú ahora estás diciendo que los científicos no reconciliamos con la religión. Tenemos que pagar un impuesto de la prebenda religiosa. Yo soy religioso, pobriño, a mí me tienes que cuidar. Porque si no me cuidas, entonces es porque sigues con la guerra que has declarado tú. Estáis mal de la cabeza, pero muy mal de la cabeza. Con un poco que leas sobre qué sucedió a lo largo de la historia de Europa, porque esto se produjo en Europa inicialmente, la formalización de la ciencia, por poco que leas, ya ves lo que hubo. La religión se opuso a la ciencia, pero es que se opuso a la humanidad, básicamente. Porque oponerse a la ciencia, en los momentos en que emergía, era oponerse a la humanidad. Y seguir oponiéndose a los resultados científicos es oponerse a la realidad. O sea, la ciencia, para no hacerse daño, según tú, lo que tiene que hacer es decir que es mentira todo lo que producimos. Y que me diga alguien que no me estás diciendo eso. Porque sí, lo dirás muy con palabritas ahí, que yo exactamente esto no lo dije, la idea la estás vendiendo así. Y nadie con 2 dedos de frente podría negar eso. A la ciencia más que odiado a la religión, pues hubieran intentado quizás un camino más conciliador que favoreciera a la ciencia y que favoreciera la posibilidad de que pues ahora en Estados Unidos no tuvieran todo ese problema. Vuelvo a repetir, es que estás repitiendo la misma idea, yo voy a repetir la misma idea. Unos precientíficos se dan cuenta de que la realidad no puede crearse en tu mente y luego hacer que todo el universo coincida con tu propia realidad, que es lo que hace cualquier religión, sino que tiene que observar, y primariamente, y hacer experimentación o observación de la realidad, y a partir de esto se pueden extraer deducciones y se pueden concluir cosas que luego de ellas se puede deducir aisladamente de la realidad, pero que originalmente siempre vino de la realidad. Con lo cual se descubrió cómo se produce conocimiento
de cómo es la realidad, viendo la realidad, viéndola, observándola con un aparato, con una máquina, con un detector, con lo que fuere. No se necesitan los ojos, y de hecho los ojos engañan, los sentidos engañan. Bueno, ya me entendéis qué quiere decir con observar. Que es lo lógico, ¿no? Observar la realidad y luego concluir cosas. Es que es más evidente, no hay nada más evidente que eso. Bueno, pues han descubierto que era este el método, que ya se hacía antiguamente, en la antigua Grecia, se hacía de vez en cuando, pero no estaba formalizada la ciencia. Y de hecho, por eso se pueden construir pirámides antes de que la ciencia se formalizara, porque ya había ciencia, pero sin estar formalizada. Bueno, llegan a esa conclusión. Como esa conclusión alcanza resultados que son peligrosos para la religión empieza a declarar la guerra sin declararla, claro, porque la religión no declara, la religión arrasa. Y luego dice, yo no he declarado la guerra, pero ella arrasa. La religión con poderes económicos, lo que fuere. O sea, la religión es una excusa, a veces es un motivo en sí mismo. Y luego ahora nos estás diciendo cómo no hemos conciliado nuestros resultados con la religión para respetar al creyente. O sea, ¿entiendes por qué? Bueno, tú no, pero hablo ahora al espectador. ¿Se entiende por qué? Es entendible que haya un ambiente de odio entre muchos científicos, porque están hartos. Y estuvieron hartos desde siempre. O sea, antes estaban más hartos, porque antes los mataban directamente, los aniquilaban. O sea, había aniquilación del individuo que pensara diferente. Habían incluso no científicos que pensaban diferente y no eran científicos porque la ciencia todavía no estaba formalizada, pero se aniquilaba, porque es que esa es otra. Están luego vendiéndonos constantemente, ahora intentan volver a vendernos, porque esto es cíclico y esto sí que es una moda, de que la religión no era tan mala, que todo es una exageración del protestantismo, el calvinismo, no sé, se mezclan, intentan coger una religión que no sea la cristiana católica, como es el calvinismo, el protestantismo, para excusar el hecho de que lo que hubo es una leyenda negra sobre la religión católica, cristiana de España y de Italia, etc. Y intentan colarnos el hecho de que no hubo tal sacrificios o que no hubo tal represión o que... Estáis jamados. ¿Cómo de verdad creéis? Claro, bueno, es que si veis que está colando a algunos descerebrados las ideas del terraplanismo, y de hecho lo hace a tal nivel que se empieza a debatir, ¿no? Formalmente y no formalmente en YouTube. O sea, hay una especie de apogeo de debate sobre cosas que son infumables de ser debatidas. No a día de hoy, sino hace 2000 años. Era infumable que empezaran a debatir si era plana la Tierra en Grecia o en Egipto. Sabían que era esférica y ya está. Sabían el radio y punto. Bueno, pues ahora hay una moda de esto, de volver a lo mismo de antes. De que no, la religión no fue tan mala y que nunca fue tan mala, e incluso ahora necesaria para el resultado que hubo. Sí, bueno, claro, para el resultado que hubo era necesario, sí. ¿Y qué resultado hubo? Esta mierda de mundo en el que hemos perdido siglos, milenios. Bueno, milenios no, pero siglos hemos perdido globalmente en el mundo respecto a la ciencia y la tecnología, a causa del poder abrumador de todas las religiones, y concretamente en Europa la cristiana, católica, que es el poder económico más relevante de Europa. Y ese poder económico viene de una transformación mental de cada individuo desde que tienen 12 años. No sé cuándo empieza a hacerse el show ese de vente por aquí, con la excusa de que los familiares te van a regalar cositas y... no sé qué decir más. Así que voy a seguir escuchando esto, aunque tampoco tengo mucha paciencia. Problema con enseñar la evolución en las escuelas, que para nosotros europeos es algo impensable. Perfecto, y ahora vamos con la pregunta que yo le hice a Crespo y con su respuesta. Bueno, es impensable, pero escucha, que ya te digo yo. La evolución biológica en Europa, al menos en España, no se está explicando bien. Porque si se explicara bien, tendría tanto efecto sociológico que desde la generación en la que se explique bien, tendríamos cambios notorios, de modo que no podrías hacer este YouTube porque no te vería ni Dios hablando en plata y hablando para que me entiendas, porque yo no me entiendo a mí mismo cuando digo esta palabra. Así que no, en Europa no se explica bien la evolución biológica, está claro. Y porque la evolución biológica no se olvida, si se explica bien. Y eso cambiarían las cosas muchísimo. O sea, sería una realidad alternativa esta Europa.
y no sé qué harías tú. ¿Harías otras cosas? Bueno, tendrías público en Estados Unidos, por ejemplo. Pero entonces lo que quiero decir es que enseñar la evolución biológica mal, básicamente es igual que no enseñar la evolución biológica. La gente sigue sin saber lo que implica la evolución biológica. Porque esto es un por qué estamos aquí. Es un cómo estamos aquí, pero básicamente es un por qué también. Un por qué no de finalidad. Y ese es el asunto. Sigamos. Puesta. Pasamos a las preguntas que han hecho seguidores tuyos y míos. La primera es de Filoadictos. Yes, Era muy buena la pregunta para ponerla. ¿Qué te parece más plausible? ¿Que el universo, entendido en sentido amplio, incluyendo posibles multiversos, sea infinito en la línea del pasado o finito? Claro, él se refiere si él ha tenido la realidad un comienzo temporal de verdad, un T igual a 0. Eso, sí. Mucha gente, como malentendido de siempre, que el Big Bang fue el T igual a 0. En el Big Bang empieza el tiempo y que antes del Big Bang no se puede hablar del tiempo porque el tiempo se crea en el Big Bang. Error. Una vez más, eso es tomarse en serio solamente la relatividad general cuando está incompleta. Necesitas más cosas. Si el paradigma actual de la cosmología, que es inflación eterna, aunque podría ser también inflación caótica, bueno, hay sutilezas. Pero si inflación es la teoría correcta, y muchas cosas apuntan a que lo es, porque resuelve muchos problemas del universo y todavía no hay un modelo alternativo, no hay una hipótesis alternativa que pueda resolver todos esos modelos, solo inflación lo consigue. Entonces el universo proviene de algo anterior, un espacio anterior, y en ese espacio, si inflación eterna es correcta, están surgiendo universos todo el rato. Incluso dentro de nuestro propio universo podría surgir otro universo. Prever un Big Bang espontáneo. Espero que no ocurra hoy. Bueno, quién sabe. Perfecto, genial. Me ha encantado. Me ha encantado. Primero, unos puntos para clarificar mi pregunta, que si os acordáis era la siguiente. ¿Qué te parece más plausible? ¿Que el universo, entendido en sentido amplio, incluyendo un posible multiverso, sea infinito en la línea del pasado o finito? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo estoy entendiendo universo? Universo, digo, en sentido amplio, que pueda englobar cierto multiverso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no quiero que se entienda universo simplemente como nuestro universo, ¿no? Es decir, como el que empieza con el Big Bang. Porque yo coincido. Yo a esto lo llamo el todo y así nos ahorramos cosas. Si hay más universos, pues lo llamo el todo y ya está. Si no hay más universos, pues también es el todo y el universo al mismo tiempo. Pero se llama todo, lo llamas todo y te ahorras problemas. Con Crespo que es un error pensar en el Big Bang como, pues eso, el inicio absoluto de la realidad física espaciotemporal, ¿no? Y creo que es un error que cometen muchas veces los teístas y que William Lane Craig, incluso, que es el filósofo que ha popularizado el argumento cosmológico Kalam, yo creo que es uno de los errores que comete en utilizar el Big Bang como apoyo de la segunda premisa, que es el universo empezó a existir, ¿no? Y yo creo, ahí estoy completamente de acuerdo con Crespo, que es un error, que es una mala interpretación de la teoría del Big Bang, ¿no? En realidad, por lo que yo he leído, ¿no? Se llega a la idea del Big Bang porque existen pruebas de que la gran mayoría de las galaxias se están separando, ¿vale? Y esto se hace pues, por medición en relación con la transición al rojo, ¿no? De los movimientos de objetos, ¿vale? Pero bueno, el asunto es que como se ve que hay pruebas de que las galaxias atrás en el tiempo estuvieron todas más unidas en general que ahora, aunque ahora hay galaxias que sí se unen porque la fuerza gravitacional es muy potente y están muy cerca, lo cual prueba también que hay asimetría en el universo y que la hubo siempre. Y entonces, como antes estaban más cerca, se hace una deducción de que en algún momento todas estaban en el mismo punto. En otro tipo de naturaleza que también se puede saber a través de pruebas de la radiación de fondo, ¿vale? Que no eran galaxias, que no que fueran. Y dicen que, bueno, ahora no concuerda el tiempo estimado que tuvo el universo si hubo un momento en el que todo estaba en un punto, ¿vale? Todo, quiere decir, en un punto quiere decir todo el espacio tridimensional en un solo punto. Bueno, lo que quería decir con ello es que la deducción de que originalmente todo estaba contenido en un punto es una deducción por prospección de esas evidencias de que el espacio era menor antes y que las galaxias estaban más juntas y ahora se están separando. Entonces, la radiación de fondo sucedió, o sea, podemos ver
esas pruebas de que la radiación de fondo también sucedió y que estaba mucho más condensado todo, con mucho más calor, tanto calor que no habían ni átomos formados y que la luz estaba atrapada porque estaba colisionando constantemente con partículas subatómicas. Más allá, no tenemos pruebas de nada. Y entonces, la parte inicial del inicio de la campana esa de expansión del espacio, no la conocemos, es solo un criterio lógico si continuamos con esa evolución expansiva. Pero no existen evidencias reales. Entonces el Big Bang es una hipótesis. Con mucho fundamento, con lo que tenemos sobre la mesa. Con lo cual hay que tener en cuenta esto, de que sigue siendo una hipótesis. Aún sería posible proponer una hipótesis de que antes de ese momento, con esas evidencias de radiación de fondo, no había la misma evolución del espacio contrayéndose, ¿vale? Atrás en el tiempo. Pudiera aparecer una hipótesis en la que esa radiación de fondo era constante hasta que de repente se expandió. ¿Por qué? Porque no hay evidencias empíricas de ningún tipo que sustenten totalmente la idea de que todo el universo estuvo en un punto. Entonces hay que tenerlo en cuenta. No estamos en una evidencia total y absoluta. Por eso digo universo entendido en sentido amplio, ¿no? Pues si nuestro universo local proviene de un universo anterior o de un multiverso o de lo que sea, eso estaría englobado dentro de lo que yo estoy entendiendo por universo en esta pregunta, ¿no? Quizás podríamos decir mundo, si queréis, ¿no? Por universo estoy entendiendo la totalidad o el conjunto de toda la realidad física, material, espacio-temporal, que sea contigua o que esté causalmente conectada, ¿no? Por la respuesta que me ha dado Crespo, yo entiendo que él se inclina por pensar que efectivamente el universo así entendido, como esta totalidad de todo lo físico espacio-temporal, es eterno en el pasado, ¿no? O sea, que su pasado es infinito, o que eso es lo más plausible, ¿no? Y yo se lo pregunté porque a mí me parece que este es un punto en el que puede haber mucha conexión, mucho encuentro entre la filosofía y la ciencia, especialmente gracias al trabajo de un filósofo contemporáneo, a su trabajo de los últimos años, que es Alexander Proust. Alexander Proust tiene un libro del 2018 que es Infinity, Causation and Paradox, que os dejo, a los que estéis interesados os lo dejo en el comentario fijado, en el que digamos que propone varios argumentos a favor de una tesis que él le llama el finitismo causal. Bien, ¿en qué consiste el finitismo causal? Bueno, pues es sencillamente la hipótesis de que nada en el mundo puede tener una historia causal infinita. Es decir, que nada puede estar precedido por una infinidad, por un número infinito de causas o de eventos causales. Entonces, si se puede fundamentar la verdad del finitismo causal, esto tiene dos implicaciones. La primera es que si el finitismo causal es verdadero, entonces hay una primera causa, tiene que haber una primera causa. Y antes de que nadie se altere, una primera causa que puede ser Dios, puede ser un conjunto de dioses, un comité, puede ser un objeto natural, puede ser, da igual, o sea, en este punto simplemente lo que se dice es que tiene que haber una primera causa, ¿de acuerdo? No lo sé, ¿de acuerdo? No lo sé, porque hablas de una primera causa que puede ser un comité, Dios o un elemento, bueno, pues ese elemento, Dios y ese comité, ¿quién los puso ahí? ¿Qué los puso ahí? ¿De dónde aparecieron? Es decir, ¿cuál es su causa? Es de toda la vida esa pregunta. Considerar que tuvo que haber una primera causa es igualmente inconexo. No tiene sentido ninguno decir tal cosa, ¿no? El todo del que hablamos tiene una primera causa, no el universo este, sino el todo tiene una primera causa. Bueno, pues esa primera causa, según tú, es un meeting o un comité, o un dios o un elemento. Y eso son cosas, ¿no? O no son cosas. Y si son cosas, es decir, no son precisamente nada, sino algo. Ese algo está ahí y ¿qué? ¿Estuvo ahí siempre otra vez? No sé, ya me dirás.